Soy Iracema Andrés y en este programa especial vamos a platicar con Ursátil, el director general de esta operadora y su director comercial, Pablo Udave. Gracias por acompañarme. Gracias. Y Azael Rodríguez, muy buenas tardes. Gracias. O muy buenos días, como a la hora que usted esté escuchando este programa especial, eso no importa. Vamos a platicar de todos esos factores que afectan la inversión en bolsa y por supuesto daremos recomendaciones para que tenga un portafolio que le genere atractivos rendimientos. Empezamos en breve. Se ha estado hablando mucho de las presiones inflacionarias y los efectos que se tendrán sobre los mercados. ¿Qué nos dirías tú, Pablo, respecto a ese comportamiento de la inflación y cuál es el efecto que se puede observar en los mercados financieros? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu espacio y sobre todo poder ampliar esta cultura financiera y bursátil que creemos que es muy importante. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en lo personal hemos visto a nivel operativo y en la parte de la gestión que, bueno, al menos hemos visto una fluctuación importante respecto a ese tema de inflación, más que todo en la parte de movimiento del mercado. Entendemos de antemano que se prevé una inflación aproximadamente del 2.3%, como se ha estado mencionando, pero creemos que todavía es una inflación transitoria. Hemos visto otros factores, como el tema de los commodities, por ejemplo, que muchos están pensando que hay mucho capital todavía en el mercado y al caso contrario, la demanda no ha superado todavía la oferta y creemos que ese tema de inflación todavía le resta algún tiempo para poder llegar a los puntos donde ya podría afectar de manera severa a los mercados financieros. Ahora que hablabas de inflación y las estimaciones para esta variable, solo les quiero recordar que también en días pasados se dio a conocer que la inflación en México ya alcanza niveles del 6%, en Estados Unidos se ubica alrededor del 2.3%, ligeramente por arriba de los objetivos de la banca central, y en Europa de 1.6%. Es efectivamente transitoria la inflación que vamos a ver. Nos decía Pablo que todavía tendremos presiones en algunos meses, pero efectivamente es una variable que no va a afectar las políticas monetarias. Yo soy mucho de la idea, comparto la misma postura de Powell. Creo que la inflación es transitoria. Mucha de la inflación que está ahorita es por un tema de escasez. En mi punto de vista, Powell no quiere decirlo abiertamente para no asustar al mercado. En el mundo se viene hablando, debido a la pandemia el año pasado, si recordamos, se dejó de trabajar un mes completo en todo el mundo. Todo se paró, cadenas productivas, agricultura, el tema de producción de minería, todo eso. Entonces, estamos arrastrando un mes de no producir diferentes productos a nivel mundial, y esto viene arrastrando que no haya suficiente producción agrícola. Estamos teniendo una escasez de maíz a nivel mundial, estamos teniendo una escasez de trigo, por ejemplo. Además del COVID, en India se quemó gran parte de los cultivos de maíz a nivel mundial. India es uno de los más grandes exportadores de maíz en el mundo. De hecho, mucha de la producción ahora se está pidiendo a México. Eso hace que también se encarezca el tema de los commodities en México, haciendo una inflación también en tema del maíz, del trigo. ¿Por qué? Porque al productor mexicano le están llegando ofertas de Europa y de Estados Unidos, y les dicen, ¿sabes qué? Te compro 200 toneladas más, 2 pesos o $2 por arriba del mercado, porque yo necesito para mi país.
para no quedarme sin nada. Entonces, obviamente el productor mexicano va a decir, pues mejor le mando a Europa, me hago un poco más millonario y tengo más margen de ganancia. Eso hace que al momento de venderlo en México también eleve su precio y en las cadenas productivas eso se lo están pasando al cliente. Entonces, una inflación por temas de escasez y no es una inflación por tema de liquidez en el mercado. Si nosotros podemos analizar las pequeñas y medianas empresas, que son realmente las que mueven el flujo en el mercado mexicano, están teniendo problemas de liquidez, no están pudiendo mantener las operaciones. Aquellas que están pudiendo mantener las operaciones necesitan más para poder continuar, y los préstamos en los bancos no están siendo efectivos. En teoría deberían estar prestando más a los clientes con tasas más bajas, pero se ha visto que un préstamo a la pequeña y mediana empresa está tardando de 3 a 6 meses. Entonces alguien que lo pidió a principios de noviembre apenas lo está recibiendo ahorita, y el que no lo necesita ahorita lo va a recibir en 6 meses. Entonces esa liquidez que se habla a nivel, primero México, no está realmente en el mercado, el dinero no está circulando de manera real. Y a nivel internacional tampoco las empresas están teniendo esos préstamos, porque a nivel de empresas del S&P, de Dow Jones, tampoco están recibiendo esa liquidez. Entonces es lo que está hablando Powell, de que la inflación que está tomando el mercado no es una inflación real, sino transitoria, porque bueno, también las cadenas productivas están pasando ese costo del commodity a nivel internacional al cliente final. Entonces, es más que nada mi postura. Creo que es una inflación no real en tema de que haya demasiado dinero en el mercado. Efectivamente, el precio del maíz en 12 meses ha subido ya más del 100%, y efectivamente sí afecta pues a toda la cadena de producción, ya sea al ganadero o a esa empresa que transforma el maíz en otro producto como la tortilla para que llegue a nuestras manos. Pero bueno, es un alivio saber que esto es transitorio, porque hablar de crecimientos o de un alza de precios del 100% pues es realmente muchísimo, y sobre todo en México, donde la tortilla de maíz pues es un alimento básico para la población nacional. Así es que buenas noticias de que tendrá que bajar. Pero regresando al tema de políticas monetarias, el mercado pues siempre está esperando conocer cuál es la orientación o la conducción que está dando principalmente la Banca Central de Estados Unidos hacia esa política. En la última reunión que hubo de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues no se movieron las tasas de interés de referencia, como tampoco los montos de recompra de bonos. ¿Crees tú que van a mantener toda esta inyección de dinero efectivamente hasta que vean el mercado laboral en pleno empleo, o crees tú que, dadas las condiciones, podrían moverse un poco antes? Es mismo lo que viene hablando Powell en su discurso del último mes. El mercado no le cree. El mercado está especulando que la Fed va a tener que subir la tasa a final de año por la misma especulación de la inflación, que es una inflación, repito, desde mi punto de vista no real. Entonces el mercado le está exigiendo, y ¿cómo se lo exige? Se lo exige con movimientos drásticos en las bolsas de Estados Unidos. Si bien estamos en máximos o cerca de los máximos históricos en la mayoría de las bolsas americanas, el mercado está haciendo retrocesos especulando de que la tasa a final de año va a bajar. Yo no creo que la bajen a final de año. ¿Por qué? Porque viene hablando Powell de que la recuperación no está al 100%, como bien lo decías. La tasa de desempleo aún es muy alta, aún no hay la suficiente liquidez en el mercado, entonces creemos que necesita que la inflación esté constante. Yo pensaría que por más de 6 meses al menos, por encima del 2%, y que ya no sea un tema de escasez para que ellos puedan tomar la decisión de subir. Y siguiendo en el mismo orden de ideas, Pablo, ¿cuál ha sido la situación en la Unión Europea? También en la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, pues se mantuvieron la política monetaria en niveles cercanos a cero o a ceros,
para la tasa de referencia y se mantuvo igual la recompra de activos. ¿Crees que esto va a modificarse en el mediano o largo plazo o lo estás relacionando con el avance positivo o la reducción de contagios? ¿Tiene algo que ver o no? ¿O directamente a economía? ¿Cómo ves tú el ambiente en Europa? Bueno, en la zona de euro hemos visto realmente todavía mucha especulación respecto a ese tema. Creemos que va muy a la par de lo que está diciendo Jerome Powell. En el corto plazo, desde un punto de vista personal, y creo que Azael también lo hemos platicado en la parte de la gestión, creemos que el tema inflacionario en la zona euro sí va más allá de un aumento, al menos en el último trimestre del 2021. Ahora sí, los ajustes que hemos tenido las últimas semanas respecto a las bolsas europeas principalmente, sí nos han dado un foco rojo de que ese ajuste era necesario por las sobrecompra que había respecto a los activos financieros. Cuando se está haciendo este tipo de ajustes, entendemos de antemano que bueno, están haciendo un ajuste de liquidez mismo en la misma economía, pero a largo plazo pues la inflación va a ir subiendo frecuentemente ya con una potencia o que no podemos ya frenar, ¿no? Ya es una inflación que va a ir directamente a la par de lo que está pasando con Estados Unidos. Pero bueno, la política monetaria seguiría siendo flexible. Sí, claro. ¿Qué consideras? Sí. Bueno, nada más para pues terminar de dar un contexto hacia México, la política monetaria pues también ha sido flexible desde el año pasado, tratando de pues contener todas las presiones de la pandemia sobre la economía. Sin embargo, en la última reunión del Banco de México se mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 4%, y mucho se habla de que el Banco de México sí podría subir la tasa de referencia en este año. ¿Lo crees posible? Hay mucha probabilidad, pero bueno, sabemos de antemano que cuando empezó el tema de estímulo fiscal en Estados Unidos, México lo tomó por el estímulo anticíclico. Cuando estamos hablando de un estímulo anticíclico, lo que es hablando de las tasas de interés se retienen un poco más, y sobre todo también, bueno, cosa que no está pasando, se supone que el aumento de créditos está para que haya más flujo en el mismo, ¿no? Yo creo que va a ir a la par de lo que está pasando con la Fed, pero probablemente sea, no sé, un par de meses después para que haga ese ajuste, un ajuste interesante respecto a México. Y bueno, también añadiendo esto, creo que el tema inflacionario sí va a ser más severo porque, bueno, hablando del tema de commodities, la canasta básica va a estar mucho más cara de lo normal por ese tipo de escasez que hay en el mercado. Ahora, si hablamos de canasta básica, hablando del maíz, por ejemplo, pues ahora al ciudadano de a pie pues va a estar costándole mucho más caro tener ese tipo de acceso a una canasta básica. Y bueno, hablando de la inflación real para otro tipo de jerarquías ya socioeconómicas, pues va a ser mucho más severa también el aumento. Y además, en particular en México, así como han subido los precios de los alimentos, también está subiendo los precios de los energéticos. Y cuando suben los energéticos, pues en automático o de forma como consecuencia, pues sube mucho el precio de muchos productos. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte y para entrar de lleno en el mercado de valores, en el mercado de capitales, y ligar todos estos factores económicos y financieros con el desempeño de mercado. No se vaya, regresamos en un minuto. Qué gusto que nos acompaña. Esta tarde nos acompaña Pablo Udave, quien es director general de Ursátil, y Azael
Rodríguez, director comercial de Bursátil, y ustedes, qué bueno que están aquí. Vamos a continuar platicando del mercado financiero, el mercado de capitales y los efectos de la economía y variables financieras sobre él, para que pues, pueda tener un mejor contexto de lo que está pasando en los mercados y que usted pueda tomar mejores decisiones de inversión. Hace un momento platicábamos de cuál ha sido la actuación de la política monetaria, las decisiones de los bancos centrales para tratar de contener el efecto negativo de la pandemia sobre la economía. Vemos que el tema de inflación es relevante para los inversionistas porque ha generado un movimiento en las composiciones de las carteras de inversión. El tema de crecimiento también es sumamente relevante en este año, después de tener un año pues muy complicado en todo el mundo, y porque existe la expectativa de que en este realmente veamos una recuperación y para muchos países un crecimiento real. Pero ¿qué pasa en las carteras de inversión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ven los inversionistas o qué es lo que están buscando los inversionistas cuando tratan de reconformar su cartera de inversión, Pablo? Bueno, en lo personal, el año pasado vimos que muchos de los inversionistas estaban buscando activos, sí activos refugio, pero también estaban buscando muchos activos especulativos. Vimos cómo las empresas tecnológicas tuvieron nuevos máximos en bolsa, incluso empresas que hicieron ofertas públicas iniciales tuvieron una subida muy increíble, parecía película de Hollywood, como cuando sale una acción en bolsa y crece, pero a nuestro punto de vista lo vimos muy arriesgado. ¿Por qué? Porque vimos que muchas personas o muchos inversionistas empezaron a entrar en bolsa por este boom que hubo, a pesar de que hubo una crisis sanitaria, a pesar de que había indicadores macroeconómicos que todavía no daban una recuperación real de la economía, y hubo mucha inyección de capital. Hubo mucha inyección de capital en este tipo de sectores que ahorita en lo personal los vemos muy sobrevalorados y sobre todo muy cansados. Que el ajuste en las carteras de estos inversionistas va a ser muy severa. Creemos que el ajuste puede ser un menos 40-60% del valor de la cartera. ¿Por qué? Porque fueron activos, sí, como lo comento, fue un boom en el mercado de capitales, en el mercado accionario, pero no había la parte fundamental que cubriera esa subida en bolsa. Mencionabas que hay una gran liquidez en los mercados y por eso hay una gran participación de los inversionistas. Pero, ¿qué es lo que los lleva a comprar más activos o tener una mayor participación? ¿El conocimiento de los activos y que están buscando rendimientos, o es el temor a que no saben cuándo se va a recuperar la economía, cuándo van a recuperar su empleo y pues buscan el ahorro principalmente antes de buscar rendimientos en bolsa? ¿Cuál crees tú que es esa visión del inversionista? A mi parecer es la segunda base que comentas, porque sí vimos mucho, incluso a nivel ya interno de la firma, cómo personas empezaron a buscar activos para la coyuntura del tipo de cambio. Por ejemplo, aquí en México muchos inversionistas quisieron sacar inmediatamente cuando cayeron las bolsas en marzo, severamente. Muchos se quisieron ir fuera de México buscando activos dolarizados principalmente, activos que se puedan proteger ante la eventualidad fuerte que hubo de la crisis sanitaria, pero creemos que el inversionista actuó más de manera emocional que racional, y ese fue un problema que hubo. No vieron la parte fundamental, vieron que Juan Pérez estaba invirtiendo en tal activo, le estaba dando rendimientos, me voy para allá. Que María López estaba invirtiendo en tal activo o en cierto activo financiero y me voy para allá, pero no había una formación real de por qué nos estamos yendo a esos activos financieros. En lo personal, bueno, también que vengo del mercado de capitales, siempre me ha gustado agarrar sectores que no sean cíclicos a lo que está pasando en el mercado. Recomiendo siempre mucho el tema de sectores de consumo, que normalmente, y voy a mencionar por ejemplo una emisora de Bolsa Mexicana de Valores, Gruma tuvo un desempeño del 60% el año pasado. Y aparte Gruma estaba muy protegido porque tenía inversiones fuera de México. El tipo de cambio a él le benefició, a diferencia de otras emisoras que estaban cotizando. Sí, su principal mercado es Estados Unidos. Exactamente. Y tiene ingresos en dólares. Exactamente. Hay que ver muy bien, o hay que analizar muy bien cuál es las ventas de las empresas, en dónde están posicionadas, pues para poder entender por qué tuvieron ganancias. Es correcto, es correcto. Entonces vimos más que todo un movimiento en bolsa más emocional que racional de lo que estaba pasando.
Y lo veíamos a la par de, bueno, hablando con economistas, oye, pues las variables macroeconómicas están dando que todavía el desempeño no está para invertir en este tipo de activos financieros, que al fin y al cabo son activos de riesgo, y las bolsas seguían subiendo y subiendo y subiendo. De hecho, vimos incluso ya no había un ciclo normal, sino ya era una pendiente, parecía una I mayúscula así en las bolsas, agarrando nuevos máximos, pero era todo de la parte emocional. Ya la parte racional, y normalmente pasa en las crisis financieras, ya no estaba funcionando. Y así estuvieron moviéndose el mercado de valores. Cuando hablas de este movimiento, ¿es desde el año pasado a la fecha o en algún periodo en particular? Me tocó a mí en el 2018, que de hecho recuerdo muy bien que en el 2018 la única bolsa latinoamericana que terminó en positivo fue la brasileña. Ya había cierta especulación, aunque ya había cierto temor también, bueno, en la parte nacional, cuando entró Andrés Manuel López Obrador al poder, se especulaba mucho de que íbamos a hacer una economía socialista, de que el peso se iba a devaluar, de que ya el Banco Central, Banco de México ya no iba a ser autónomo, que ya lo iba a controlar Andrés Manuel, y toda esa especulación. Sí vi cierta fuga de capitales en México que se fueron a otro tipo de mercados. Ya había una cierta incertidumbre hacia dónde iba a ir la economía a nivel nacional, pero todavía había una base donde había un crecimiento de cierta manera justificado. Ya hablando del 2020, que se vino esta truena de bolsas, de más del 7% en sesiones bursátiles, que de hecho la bolsa tuvo que cerrar la sesión bursátil por lo mismo, ya no estaba dando la parte de ciertos indicadores que podría justificar la subida poco a poco en el mercado de capitales, y ya cuando vuelve a venir la segunda subida ya fue por tema emocional directamente. Bueno, les comento que Bolsa Mexicana de Valores terminó abril en niveles de 48,000 puntos, ya muy cercanos a los 50,000 puntos, que viene siendo el objetivo para el cierre de este año. Wall Street, los tres principales indicadores han alcanzado o se han acercado a máximos históricos. Europa también, los principales indicadores se encuentran en máximos históricos este mes. Y bueno, ¿qué es lo que estaremos viendo en esos mercados? Pues mira, continuando lo que mencionaba Pablo, de la especulación que hubo el año pasado hacia la alza, mucho fue porque el apetito de riesgo del cliente aumentó, porque realmente no había dónde poner el dinero. Las tasas en Estados Unidos, incluso en México, son tan bajas que México muy apenas está cubriendo la inflación, en Estados Unidos de igual manera. Entonces los activos conservadores, los fondos de inversión de deuda, los fondos de inversión balanceados, incluso no estaban siendo atractivos al apetito de riesgo del cliente. Disculpa. Entonces, de esta manera, mucho el inversionista, incluso el institucional, tampoco tenía activos donde ponerlos. Se empezó a especular mucho en la parte institucional, los fondos de pensión privados, los bancos centrales, algunos bancos también institucionales buscaban incluso deuda asiática, que es una deuda que estaba dando un poquito más que la europea, que la de Estados Unidos, que podían refugiarse ahí. De ahí en más no había ningún otro fondo, ningún otro producto donde ellos de una manera o de acuerdo a sus parámetros de riesgo pudieran mantener la gestión. Entonces tenían que entrar mucho a productos especulativos, tenían que entrar a acciones y de ahí empezar a tener rendimientos. Entonces recordemos que al final del día las bolsas es un mercado de que siempre y cuando dos personas transaccionen a un precio que ellos acordaron, puede seguir subiendo. Entonces, si tú estás hablando con una institución que va a poner una posición por $100 millones, pues obviamente quedas en contraparte. Entonces, de esta manera los índices pudieron subir de una manera que tú decías, bueno, no hay la parte fundamental, no hay nada, pero decías, ¿dónde más pongo el dinero? De otra manera, mi dinero va a estar en pérdida. La mayoría de los fondos de deuda están en pérdida al día de hoy. Entonces, ellos tienen que cubrir sus costos. Hay una parte humana que a lo mejor no se toma en cuenta a decir, bueno, las bolsas tienen que caer o tienen que hacer un reajuste. Bueno, sí, pero yo como humano, ¿dónde pongo mi dinero? ¿No? Claro. La decisión sí es irracional, pero bueno, es una decisión humana de dónde vas a poner tu capital. Entonces, siguiendo esta línea, en el momento que la Fed levante la tasa, o en México incluso también levante la tasa,
va a haber ahora sí el reajuste a la realidad de estos índices, porque ahora sí ya va a haber dónde poner el dinero de una manera segura, a un fondo de pensión, a alguien institucional, tener por arriba del 3% en un activo seguro como es la deuda nacional, ya está feliz, ¿va? En uno de primer mundo, en uno de mercados emergentes, por encima del 5 está más contento por el tema de riesgo país. Entonces, en el momento que México suba 5, 6, va a haber ingreso de capital a México. En el momento que la tasa de Estados Unidos la suban, van a caer las bolsas, todas la de tecnología, el S&P va a hacer los reajustes, ahora sí necesarios que necesita el mercado, porque ahora sí el institucional va a tener donde poner su dinero. Hemos visto que los principales indicadores de Wall Street han subido mucho, acercándose a máximos históricos o incluso alcanzando nuevos máximos históricos. Pero también vimos que el año pasado hubo una fuerte demanda por el sector tecnológico. ¿Es coyuntural? ¿Va a continuar? Bueno, es lo mismo que menciono, la parte de tecnología, todas las acciones de tecnología van muy pegadas a la especulación sobre la tasa de interés. De hecho, nosotros lo vemos en el Nasdaq, cada vez que hay una pista de que puedan subir la tasa, Nasdaq es un ajuste a la baja fuerte. Entonces, para mí ese es el punto clave, ir viendo qué es el discurso de la Fed. En el momento que la suban, las tecnologías pueden hacer un reajuste importante. Además de que bien sabemos que en el tema de tecnologías hay muchas empresas que realmente sus flujos de efectivo no son reales, digámoslo así, o realmente no son no tienen profitables, ¿no? sólidos fundamentales. No hacen rendimiento al final del día para el cliente. Entonces eso también va a ser un agravante del ajuste que puedan tener, pero repito, todo esto se va a dar en el momento que haya un refugio de deuda soberana. Ahorita hablaste de los fundamentales de las empresas. Acaba de terminar el periodo de reportes trimestrales correspondiente al primer trimestre del año. ¿Cómo fue en términos generales estos informes por regiones? Pues no sé qué región prefieras tú. Podemos hablar de la región europea. Sí. La región europea esta semana tuvo reportes. Deutsche Bank reportó, bueno, la mayoría de los bancos europeos reportaron con ganancias, incluso aquellos que fueron golpeados por el tema de este hedge fund, Archegos, creo que se llama, que estaba muy apalancado y muchos de los bancos tuvieron que asumir parte de la pérdida que ellos estaban teniendo. Pero en general el sector financiero mostró buenos reportes. El sector manufacturero también reportó buenos reportes. Sin embargo, las bolsas empezaron no a subir, sino a salir. Se empezó a ver un sell-off, también por cuestiones de realmente hay espacio para seguir. Hay espacio para seguir subiendo, y si hay espacio, ¿qué tanto puede subir el próximo mes o el próximo trimestre? Me recuerda mucho cuando se dice que sell May and go away, ¿no? Sí. Hay que vender en mayo y salirse de la bolsa. Sí. Creemos que todavía el próximo mes va a haber, ahorita terminaron las bolsas con un ajuste interesante. Reitero, las pendientes que tuvieron las bolsas eran máximos impresionantes porque no era un ciclo bursátil normal. Y más hablando del tema de que no había mucha justificación respecto a esas subidas de bolsa. Entonces, bueno, hablando por ejemplo en la parte operativa, nosotros hacemos gestión respecto al DAX 30, que son las 30 empresas más importantes de Alemania. Segunda semana de este mes estaba aproximadamente en 15.520, terminó el mes en 15.150 aproximadamente, tuvo un ajuste prácticamente 2-3% más o menos, pero vimos que era un ajuste que era necesario. ¿Por qué? Porque los 2 meses anteriores las bolsas estuvieron con demasiada euforia. Había reportes trimestrales positivos, pero a pesar de que había ciertos sectores que estaban en negatividad, las bolsas seguían subiendo por la misma euforia del mercado. Creemos de antemano que 2021 tuvo mucha consecuencia de la parte emocional que ya venía arrastrando, ¿no? De
quiero dónde voy a poner mi capital, no quiero que mi capital esté sin invertirse, y los inversionistas, más el inversionista retail y sobre todo el inversionista amateur, empezó a meterse con las masas, y esa misma aumento de las masas, me puedo poner un ejemplo como lo que pasó con GameStop, que tuvo un incremento del 300%, pero fue por pura especulación misma del inversionista retail, por la parte emocional que se vive actualmente en el mercado, y creemos que todavía se viene esa parte emocional que sigue afectando a las mismas bolsas. Vamos a seguir platicando de este indicador europeo, pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Antes de irnos al corte, platicábamos del desempeño del índice DAX, que tuvo un ajuste en el mes de abril. ¿Cuáles son las características que tiene este índice y cuál es el potencial de crecimiento pues hacia el resto del año? El DAX 30 es un índice bursátil que está compuesto principalmente por sector financiero y sector industrial. Son las 30 empresas más importantes de Alemania. Es un índice que cotiza a partir de 1988 aproximadamente, bueno, que empieza a cotizar fuertemente, tiene de los años 50, pero ya fuerte en el mercado empezó en el 88. Tiene un desempeño muy conservador. De hecho, hablando con varios colegas que han estado incluso viviendo en Alemania, el alemán es muy conservador, entonces le gusta mucho meterse en un ETF, en una gestión pasiva, pero el DAX 30 normalmente, a pesar de que ha habido crisis financieras, ha terminado con un rendimiento positivo, a diferencia de otros índices bursátiles. Creemos que el DAX 30 lo que tiene ventaja sobre el mismo es que no tiene empresas como en activos de mercados emergentes. No son empresas que un día van a tener en bolsa un rendimiento del 20-25% de golpe y en los ajustes pues va a tener una pérdida de a lo mejor del 40%, como lo hemos visto con empresas como Tesla o otras empresas que han tenido ahorita un boom en la parte bursátil. Entonces el DAX 30 es prácticamente un índice de las 30 empresas más importantes de Alemania, de una índole conservadora y enfocado mucho a ese tipo de inversionista que busca una rentabilidad no tan agresiva, pero que sea constante a largo plazo. Platícanos un poquito por qué escogiste, porque en tu operación manejas DAX, platícanos un poquito por qué escogiste este índice. Nos gusta contar mucho esa historia a Sally y a mí. Nosotros venimos del mercado de capitales. Lo que hacíamos prácticamente eran portafolios eficientes respecto a las teorías de Markowitz, entre otras teorías ya más afín a un inversionista patrimonial buscando una rentabilidad a largo plazo, obviamente ganándole a la par del mercado tradicional entre lo que es un CETE, por ejemplo aquí en México, un pagaré, y en la parte de rendimientos que fue muy competitiva vimos que había mucha demanda del inversionista de tener capital fuera de México, que es donde nos dimos la tarea de buscar alternativas de inversión. Empezamos con el mercado norteamericano, empezamos analizando la operativa en Nasdaq, en el Standard & Poor's, en el Dow Jones. Nos gustó la rentabilidad, pero nos topamos con un problema. Esos índices son muy rentables, pero los ajustes son muy agresivos. Y como tenemos siempre el enfoque de ser una firma 100% patrimonial, no quisimos exponer ese riesgo al cliente. Sabemos de antemano que las crisis más severas han venido de Estados Unidos. Y bueno, hemos visto cómo los ajustes del mercado en esos mismos índices sí es de una manera más agresiva. Nos fuimos a la parte europea, empezamos a analizar el CAC 40 de París, Francia, el FTSE 100 de Londres y por último el DAX 30. Y nos agradó mucho el DAX 30 por la siguiente vertiente. La principal es que es de las economías más competitivas que hay. Segundo, sigue siendo un país muy conservador y ya está muy bien fidelizado. Y tercero, y muy importante, ya hablando un poquito más técnico, las emisoras no tienen más del 20% de ponderación. Entonces, si por alguna razón de las empresas que más ponderan el índice tienen un mal desempeño en el último trimestre o tienen malos reportes trimestrales, no afecta a gravedad el índice bursátil. Se basa más en detalles macroeconómicos o en indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto
como la parte de la inflación o la parte de la tasa de interés. Y eso nos agrada mucho porque con la expertise que ya teníamos en el mercado de capitales, análisis fundamental y técnico, daba muy bien a que el inversionista quedara protegido de cierta manera, pero en una gestión más activa. Y respecto a este indicador que es el Nasdaq, pues nos comentabas que hay una gran participación de la industria, de empresas industriales y financieras, ¿no? Y quizás eso da esa estabilidad pues tanto al índice como a los inversionistas, ¿no? que ven que estas empresas pues tendrán rendimientos positivos en el largo plazo. Además, pues en Europa cotiza, bueno, es originaria Volkswagen y muchas marcas automotrices. De hecho, en el DAX 30 están cotizando empresas como lo mencionas. En el tema automotriz está BMW, está Volkswagen, en el tema financiero está Deutsche Bank, que precisamente tuvo los últimos reportes semestrales la semana pasada. También está Allianz, una gran aseguradora. Y es un índice que, en mi punto de vista, y a saber por eso decidimos tomar la decisión de gestionar este tipo de índice, aparte de ser muy noble, está muy bien diversificado. Realmente está muy bien diversificado. Y a diferencia de otros índices, por ejemplo, el índice el índice tecnológico, el Nasdaq, al momento de que se está moviendo en bolsa, los ajustes del DAX 30 son aproximadamente de 100, 150 puntos. El Nasdaq tiene un ajuste hasta de 350 puntos en la sesión bursátil. Entonces, la agresividad que hay en esa vertiente, en lo personal nos agradó y creemos que, sí, en efecto, ha tenido un desempeño muy interesante el Nasdaq, pero los ajustes va a ser el problema en los portafolios de inversión, más que en los portafolios de manera pasiva. Hablando de portafolios de inversión, se han desarrollado muchos instrumentos en los últimos años principalmente. Creo que del año 2000 a la fecha ha habido un importante desarrollo de nuevos instrumentos en el mercado de valores. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta evolución de instrumentos que ha tenido en general el mercado? ¿Crees que la oferta es suficiente, que se deberían de desarrollar algunos más o que debería de aumentar algún número de instrumentos para algunos mercados? Actualmente, y nosotros lo hemos visto con nuestros clientes, la diversificación es clave, pero cuando el cliente en México desea diversificarse, nada más tiene una opción o muy pocas opciones de dónde diversificarse. Lo estábamos viendo con un cliente que estaba muy expuesto a fondos de tecnología en ciertas empresas financieras en México que estaban ya sea replicando un fondo, estaban replicando un ETF o eran fondos, etcétera, y no había manera de bajarle la exposición del mercado bursátil en fondos rentables que no fueran de deuda o que no fueran expuestos al mercado accionario. No había manera de contrarrestarle esa exposición. En México hace falta acceso a fondos a lo mejor de mercados de deuda que no necesariamente estén relacionados a una deuda soberana. Estamos hablando de fondos de factoraje que estén listados en la bolsa, fondos de un fondo que participe a financiar empresas importantes en México. Hay muy pocas. Entonces, este tipo de instrumentos donde nosotros sí podamos ir por rendimientos de, por decir, un 8% promedio y bajar la exposición del cliente a mercados especulativos y balancear su portafolio ya patrimonial, sería interesante explorar esas vías. Ahorita hay muchos fondos que a nuestro punto de vista son muy riesgosos porque no están ni siquiera regulados, son fondos privados, nadie los vigila. Hay una cierta laguna, por ejemplo, en el área de las criptos. Hay muchas empresas que están dedicándose a gestionar criptomonedas. En nuestro punto de vista, las criptomonedas son una gran tecnología, son una gran revolución de la moneda. Sin embargo, creemos que es eso, una moneda. Es un excelente instrumento para transaccionar. Sin embargo, no creemos que sea el mejor instrumento para especular. Es demasiada exposición al riesgo de un cliente que no sabe, y como es un mercado no regulado,
cualquiera puede salir a vender con malas prácticas ese tipo de instrumentos y caer en estafas. Entonces, esa es nuestra opinión en parte de criptomonedas. Y regresando al tema ya de fondos de inversión en México, sí creemos que sería una buena idea que los financieros que nos escuchen incentivar la creación de diferentes fondos bursátiles que puedan estar listados, regulados y que puedan estar trayendo rendimientos a los clientes sin tener la exposición al mercado accionario. Ahorita que mencionaste, perdón, criptomonedas, pues es pregunta obligada. ¿Crees que sigan subiendo? ¿Crees que la caída va a ser fuerte? Volvemos a lo mismo, creo que puede haber un ajuste en el momento que hay alguien que lo regule. Si estamos en un mercado, ahorita hay muchos exchanges, ya en México está tratando de regular los exchanges de criptos, algunos otros países están tratando de hacer lo mismo. El problema es que como ahorita nadie ni siquiera le echa un ojo a la transacción, pueden ser mercados muy manipulables en cuestión de precio. ¿Por qué? Porque si yo meto, volvemos a lo mismo, el volumen, si yo meto una orden para comprar Bitcoin por $1 millón, voy a mover el mercado en contra mía o a favor mía si me pongo de acuerdo con 2, 3, 4 y no hay nadie que diga, oye, es manipulación de mercado del tipo de Bitcoin. Entonces, por ahí vemos el tema. Si 4 o 5 personas se ponen de acuerdo a las 3 de la mañana, pueden mover el mercado, ya sea la alza o la baja. Hay que tener mucho cuidado con criptomonedas. Pablo, ¿cuál sería tu recomendación para nuestra audiencia respecto a cómo formar un portafolio de inversión? Perfecto. Yo tengo 2 escuelas. Tengo la escuela, yo creo que muchos inversionistas tenemos la escuela de Warren Buffett, la diversificación, pero también me gusta mucho la parte de dinamismo en otros instrumentos financieros. ¿Qué recomendamos al nuevo inversionista o al inversionista que ya está en bolsa, pero dice, es que no sé qué hacer, tengo mucha exposición a renta variable en derivados o mucha exposición en renta variable en el tema accionario? La diversificación es clave importante. Ahora, Asael lo mencionaba hace un momento, hay que tratar de que el portafolio de inversión, al momento que esté diversificado, no tenga mucha correlación, para así, al momento de que cierto sector tenga una baja importante en bolsa, o bien haya un ajuste por ciertos indicadores económicos, hablando de invertir en un índice bursátil que está ponderado por empresas, pero también está la parte macroeconómica, pues su portafolio sigue estando de cierta manera positivo y sobre todo salvaguardado ante esa exposición que tiene. En cuestión de sectores, recomiendo mucho que en el portafolio siempre haya el tema de consumo. Es un sector que para mí se me hace un sector muy noble. Es un sector que difícilmente va a dejar de existir, aunque haya crisis financieras. Fueron de los pocos sectores que se estuvieron manteniendo. Tal vez no tuvieron una rentabilidad tan grande como lo tuvieron las tecnológicas, pero ahí es lo que hablamos también un poquito del perfil. Para el tema conservador, si eres un inversionista conservador, creo de antemano tener siempre sectores que no estén correlacionados y que no sean cíclicos. Esa es la clave. Y segundo, si tenemos de cierta manera esas ganas de tener más dinamismo en la parte de la gestión, podemos optar por algún instrumento como los derivados financieros, que ahorita los derivados nos dan una amplia gama de no solamente, aparte del tema de un derivado, no solamente se gana dinero cuando suben las bolsas, sino también cuando hay caídas, porque se utilizan como una cobertura de riesgo, ya podemos ampliar una diversificación más constante y sobre todo pues más permanente para que el inversionista pues, se quede más tiempo en el mercado, no tenga una pérdida que, ¿sabes qué? Pues se queda con un mal sabor de boca. Y como todos, que la bolsa se pierde dinero, no es que la bolsa se pierda dinero, es que hay tantos instrumentos, pero hay demasiada información que muchas veces no sabemos hacia dónde ir. También recomendamos que siempre, cuando va empezando uno en este tipo de temas financieros o bursátiles, busquen una persona con experiencia, una persona regulada aquí en México, pues hablamos de regulaciones, una persona que tenga una figura 3 o una figura respecto al mercado de derivados mexicanos, que te pueda ya ampliar, pues, qué activos son especial para tu perfil de inversionista y cómo poder adentrarnos a este tipo de mundo financiero bursátil. Ustedes son gestores de fondos. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo en esta gestión de fondos, cómo se acercan ustedes a sus clientes o cómo es esa relación que se establece con sus clientes? Perfecto. Bueno, lo tratamos de hacer de una manera muy amena. Sabemos de antemano que son personas que apenas van entrando a este mundo.
De hecho, Asael siempre utiliza varios ejemplos muy interesantes. Me gusta mucho uno que platica sobre a veces no entienden cómo operamos con el DAX 30 o qué es una emisora o qué es el tema bursátil o el small cap, y tratamos de dar ejemplos que el inversionista entienda. Bueno, no sé si puedes compartir una Sí. de las historias bursátiles que nos aventamos con los clientes. Bueno, muchas veces, por ejemplo, hay clientes que no entienden el tema de trading, cómo es que se ganan tantos rendimientos, tanto a la alza y a la baja. A mí me gusta dar mucho este ejemplo que nosotros especulamos sobre el precio. Al final del día, trading en español es comercio, estamos haciendo comercio. Muchos de nuestros clientes, la mayoría vienen, o al menos tienen el espíritu emprendedor. Entonces se relacionan mucho a este ejemplo. Nosotros lo que hacemos es que si nosotros vemos que el mercado está ofreciendo el limón a 6 pesos y nosotros analizamos y decimos, ¿sabes qué? Es imposible que la gente pueda seguir manteniendo el precio del limón a 6 pesos. Para cubrir costos, etcétera, tiene que estar a 10. Mañana se van a dar cuenta y va a estar a 10. ¿Qué haríamos? Cualquier empresario compraría bastante de limón a 6 pesos, se espera mañana y lo vende a 10. Nosotros hacemos lo mismo en cuestión de vasos, ¿no? Si el mercado está sobrevalorado, mismo ejemplo de limón, si yo veo que el kilo de limón está a 21 pesos y es imposible que la gente vaya a pagar eso en largo plazo, ¿qué hago? Pacto que voy a vender una tonelada a 21 pesos, me digo que la voy a vender una semana y me espero que baje el precio y la compro a 10 y tengo una ganancia de 11 pesos. Entonces, eso es lo mismo que hacemos nosotros en el trading, en cuestión de una hora, a veces 1 o 2 días, nosotros especulamos bajo precio. Bueno, pues estas son las historias de cómo se operan los portafolios de inversión. ¿Puedes darnos algún teléfono si la audiencia se quiere comunicar con ustedes? Sí, claro que sí, tenemos el número de atención a clientes, que es el 55 43 66 55 96, y con gusto en un momento les compartimos las redes sociales y también todos los contactos. Seguramente ya debe de estar apareciendo en pantalla todos los datos de Ursátil. Y yo agradezco a todos ustedes que hayan permanecido todo este tiempo con nosotros, platicando con Ursátil y Vínculo Económico. Y cualquier duda que tengan, pues comuníquense a todas los datos de redes sociales y correos que aparecen en pantalla y con gustos vamos a atender todas sus demandas. Yo soy Iracema Andrés de Vínculo Económico y esta tarde platicamos con Pablo Udave de Ursátil y Asael Rodríguez de Ursátil, director comercial y director general de esta operadora Ursátil. Que tenga un excelente día. Soy Iracema Andrés y gusto de estar nuevamente con ustedes.